Esa mañana parecía una más. El sol entraba por la ventana de una casa humilde donde una mujer cocinaba para sus hijos, sin imaginar que ese día su vida y la de un hombre poderoso cambiarían para siempre. Él llegó en un coche negro, con papeles en la mano y el corazón cerrado. Ella lo recibió con miedo, pero también con dignidad. Lo que ninguno sabía era que el destino ya había decidido cruzar sus caminos. A veces, la vida no destruye, reordena, y lo que comienza como una despedida puede convertirse en el principio de algo que sana. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita. Aquí compartimos historias que tocan el alma, que nos recuerdan que el amor verdadero aún existe y que incluso en medio del dolor siempre hay esperanza. Porque esta no es una historia de riqueza y pobreza, es una historia sobre empatía, resiliencia y fe en el amor. Sobre cómo a veces quien llega para destruirte termina devolviéndote la vida. Quédate hasta el final, porque descubrirás que el destino, cuando ama en silencio, escribe los finales más hermosos. Él llegó para quitarle su hogar, sin saber que en esa casa encontraría el suyo. Era una mañana tranquila, de esas en las que la vida parece dormirse entre los rayos del sol. En el pequeño barrio donde vivía Beatriz Cortés, el aroma del café se mezclaba con el del pan recién hecho, y las voces de los niños llenaban el aire con una alegría sencilla. Mientras ella preparaba el almuerzo, pensaba que aquel día sería como los demás. No imaginaba que el destino silencioso y paciente ya había empezado a mover sus piezas. A veces, la vida es así. Nos da calma antes de una tormenta, pero Beatriz no temía. Había aprendido que la resiliencia no nace en los días fáciles, sino en los días en los que uno sigue adelante, aunque duela. Y, sin saberlo, aquella mañana se convertiría en la primera página de un milagro. Beatriz vivía rodeada de amor, aunque el dinero nunca alcanzara. Tenía 2 hijos, Juan, de 4 años, y Pablo, de apenas 1. Y una madre enferma que apenas podía levantarse. Su casa era pequeña, con paredes que respiraban historias y sueños que costaban mantener vivos. Cada día ella tomaba su máquina de coser, remendaba ropas viejas y pensaba que coser era como la vida, unir pedazos rotos para volver a empezar. La fe en el amor era su hilo invisible y la esperanza en medio del dolor, su aguja. No necesitaba lujos. Su riqueza era la empatía que ponía en cada puntada. Lo que no sabía era que pronto su historia sería una prueba para todos esos valores. En la cocina, mientras revolvía una olla de arroz, Beatriz escuchaba las risas de sus hijos y sentía gratitud. A veces miraba sus manos agrietadas y decía en voz baja: «Gracias, Dios, porque aún puedo trabajar». Esa actitud era su manera de sanar el pasado, de no quedarse atrapada en las heridas del alma. Había sufrido engaños, pérdidas y noches sin dormir, pero nunca perdió su sonrisa. Cuando una mujer lleva el amor en el alma, nada puede quitarle la luz. Y aunque no lo sabía, alguien estaba a punto de poner esa luz a prueba, porque los milagros de la vida casi siempre llegan disfrazados de dificultades. Juan corría por el patio persiguiendo una mariposa, y Pablo, desde su silla, lo imitaba con risas contagiosas. La abuela los miraba desde la ventana con un gesto tierno que mezclaba orgullo y cansancio. Beatriz se acercó, le dio un beso en la frente y le prometió: «Todo va a estar bien, mamá». Era su manera de alimentar la esperanza en medio del dolor. No lo decía para engañarse, lo decía porque creía en el poder del amor que transforma. Sabía que un corazón agradecido atrae lo que necesita. En esos detalles simples estaba la magia de su vida, en cuidar, en amar, en no rendirse, y justo cuando parecía que nada cambiaría, algo empezó a moverse fuera de esa casa. El barrio amanecía con su rutina de siempre: los vendedores, los niños con mochilas, los perros buscando sombra. Pero esa mañana había un silencio distinto,
un suspiro en el aire. A veces el alma percibe lo que los ojos aún no ven. Beatriz no lo sabía, pero ese día se pondría a prueba su resiliencia. En la esquina, un motor se encendió. No era cualquier coche, era un coche negro, brillante, con vidrios que no dejaban ver quién venía dentro. La vida, cuando decide cambiarte, no toca la puerta dos veces. Beatriz, mientras servía los platos, no imaginaba que en cuestión de minutos tendría que tomar las decisiones del corazón más difíciles de su vida. Hay mañanas en las que el universo parece detenerse, como si el tiempo respirara antes de hablar. Así era esa mañana para Beatriz. Cada rayo de sol parecía una caricia, cada sonido un recordatorio de que aún había belleza en la rutina. Y sin embargo, detrás de esa paz había un hilo invisible conectando su destino con el de otro ser humano, un hombre que había olvidado lo que era sentir. En la historia de la fe en el amor, siempre hay alguien que llega cuando menos se espera, y a veces ese encuentro no empieza con sonrisas, sino con papeles fríos y palabras duras. Beatriz, sin saberlo, estaba a punto de ser protagonista de uno de esos milagros de la vida que nacen del caos. A veces me gusta pensar, decía el narrador de la historia, que la vida prueba a las personas buenas no para castigarlas, sino para enseñarles su fuerza. Y Beatriz era una de esas almas que entienden el valor de la resiliencia sin haberla leído en un libro. Ella lo vivía día tras día. Sus manos conocían el cansancio, pero también la ternura. Su voz, el miedo, pero también la calma. Cuando cuidaba de su madre, cuando acunaba a Pablo o ayudaba a Juan con un dibujo, estaba practicando lo que muchos llaman decisiones del corazón. Esa capacidad de seguir amando en medio de la tormenta. Y curiosamente, ese amor silencioso sería la brújula de alguien perdido. Las paredes de su casa estaban llenas de dibujos infantiles y uno en particular decía con letras torcidas: «Te amo, mamá». Ese pequeño papel era su tesoro. Cada vez que lo miraba, sentía que podía volver a empezar. ¡Qué ironía! Mientras el mundo corría tras el éxito, Beatriz encontraba su riqueza en los abrazos pegajosos de sus hijos. El amor, cuando es verdadero, no se mide en cuentas bancarias, sino en caricias. Y aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu seguía despierto. Lo que no sabía era que muy cerca de allí, un corazón endurecido por el orgullo estaba a punto de cruzar su camino. Beatriz soñaba con un futuro tranquilo, un techo seguro, su madre recuperada, sus hijos creciendo felices. No soñaba con lujos, soñaba con paz. Pero el universo tiene un sentido del humor particular. A veces te da lo contrario de lo que pides para enseñarte lo que necesitas. Y así, mientras terminaba de poner la mesa, un ruido de motor rompió el silencio. El sonido era firme, poderoso, casi arrogante. Un coche negro se detuvo frente a la puerta. Beatriz, curiosa, limpió sus manos en el delantal. No sabía que, con ese gesto, estaba limpiando las últimas migas de la vida que conocía. Afuera, el destino la esperaba. Esa mañana tranquila que había empezado con el olor del arroz y las risas de los niños, pronto se llenaría de voces desconocidas. La vida de Beatriz estaba a punto de cambiar, y no sería un cambio cualquiera, sino uno que pondría a prueba su fe en el amor, su resiliencia y su capacidad de sanar las heridas del alma. Porque a veces, los mayores milagros de la vida no llegan cuando pedimos luz, sino cuando aprendemos a ver en la oscuridad. Afuera, el coche seguía encendido y alguien dentro de él sostenía una carpeta con su nombre. Y así, sin saberlo, Beatriz dio el último paso antes de que el destino tocara su puerta. El sonido del motor se apagó. Dos hombres bajaron del coche. Uno de ellos llevaba papeles en la mano. Un coche negro se detuvo frente a la pequeña casa de Beatriz Cortés. La mañana seguía tranquila, pero el aire cambió. No fue un viento, ni un sonido fuerte.
Fue esa sensación que uno siente en el pecho cuando algo está a punto de pasar. Juan jugaba con una pelota vieja, Pablo dormía sobre una manta y la abuela tosía en su silla de siempre. Beatriz, sin sospechar nada, apagó el fuego del arroz y se limpió las manos en el delantal. El silencio era raro, casi incómodo. Afuera se escuchó cómo se cerraba la puerta del coche. 2 pasos firmes. 2 sombras que se acercaban. A veces, los milagros de la vida empiezan con sonidos que asustan, porque lo que parece una desgracia puede ser, en verdad, el comienzo de algo que nos hará volver a empezar. Uno de los hombres tocó la puerta, y Beatriz tardó en reaccionar. No esperaba visitas, y menos a esa hora. Miró a su madre, que levantó la vista con una mezcla de susto y resignación. «Voy, mamá», dijo con voz tranquila, aunque sentía un nudo en el estómago. Esa voz interior que todos tenemos, la que nos avisa cuando el alma presiente peligro, le susurraba que algo cambiaría. En ese instante recordó las palabras que solía repetir su padre antes de morir. «Hija, la resiliencia no es aguantar, es seguir creyendo que algo bueno puede salir del dolor». Abrió la puerta con una sonrisa nerviosa, sin saber que del otro lado no la esperaba un amigo, sino una prueba del destino. Los hombres no hablaron mucho. Uno de ellos solo dijo: «La señora Beatriz Cortés». Ella asintió y el hombre de traje asomó detrás de él. Era un rostro desconocido, pero con una autoridad que imponía respeto. Sostuvo unos papeles y bajó la mirada, como si quisiera evitar la empatía de la escena. «Vengo por un asunto de propiedad», dijo con voz firme, sin mirar el interior de la casa. Beatriz sintió que el corazón se le apretaba. Por un segundo pensó en negar su nombre, en cerrar la puerta y fingir que no había escuchado nada. Pero recordó a sus hijos y la tos de su madre y supo que no podía huir. Algunas decisiones del corazón no se toman con valentía, sino con amor. Beatriz limpió las manos otra vez, más por nervios que por necesidad. Invitó a los hombres a esperar un momento mientras buscaba un asiento. Ellos se quedaron en la puerta, mirando alrededor con la incomodidad de quien entra en una historia que no le pertenece. El aroma del guiso, las risas de Juan, la ternura del hogar, todo contrastaba con la dureza de esos papeles. En ese instante, el hombre de traje, alto, elegante, distante, levantó la vista y observó la casa. En su mirada había frialdad, pero también un leve destello de duda. Nadie lo notó, pero ese destello sería el inicio de un amor que transforma. Porque incluso los corazones más duros pueden sentir esperanza en medio del dolor. Beatriz intentó mantener la calma. «¿De qué se trata?», preguntó con la voz entrecortada. El hombre abrió la carpeta y explicó que debía abandonar la vivienda. «La propiedad fue vendida hace meses. Lo siento, pero debe desalojar». Su tono no era cruel, pero tampoco humano. Era la voz de quien está acostumbrado a hablar sin mirar los ojos de los demás. Beatriz se quedó en silencio y por un momento sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía si llorar, gritar o simplemente caer, pero una fuerza interna, esa fe en el amor que la había sostenido toda la vida, le impidió derrumbarse. Pensó en Juan, en Pablo, en su madre, y decidió respirar. Solo eso, respirar. Mientras los hombres esperaban su respuesta, ella miró a su alrededor. La olla sobre el fuego apagado, los juguetes en el suelo, los hilos de su máquina de coser. Todo lo que amaba estaba en ese pequeño espacio. Cada rincón guardaba una historia. No eran objetos, eran recuerdos tejidos con sacrificio. En ese instante, Beatriz comprendió que su hogar no estaba hecho de ladrillos, sino de heridas del alma que había aprendido a sanar. Y aunque la vida le estaba dando otro golpe, ella sabía que dentro de cada golpe hay una oportunidad de volver a empezar. La calma de la mañana se había ido, pero algo nuevo se estaba escribiendo en su destino. El hombre que la observaba, el mismo que había pronunciado la orden con voz fría, se sintió incómodo. No entendía por qué. Había hecho eso muchas veces,
Pero esa mujer no era como las demás. Había en ella una dignidad silenciosa, una resiliencia que desarmaba. En su rostro no había odio ni súplica, solo una paz extraña, como si comprendiera que el dolor también es parte del camino. En ese momento, algo dentro de él se movió, tal vez una memoria, tal vez un vacío. No lo sabía, pero sintió el deseo de mirar más allá de los papeles. La empatía empieza así, cuando el corazón nos obliga a detenernos, aunque la razón nos diga que sigamos. Beatriz, mientras tanto, pensaba en su madre. ¿Cómo le explicaría que debían marcharse? ¿Cómo levantaría a dos niños pequeños sin un techo? Las lágrimas le subieron a los ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido que llorar no cambia los hechos, aunque sí puede limpiar el alma. Y en su interior, una voz suave le decía que debía mantener la esperanza en medio del dolor, porque la vida siempre premia a quienes confían incluso cuando todo parece perdido. Miró al hombre y dijo con serenidad: «Señor, no tengo a dónde ir, solo necesito tiempo». Aquella frase simple fue como una grieta en un muro, pequeña, pero capaz de derribar una fortaleza entera. El aire se volvió espeso. Nadie hablaba. Juan apareció en la puerta, con una sonrisa inocente, y preguntó: «¿Quién es, mamá?». Esa imagen golpeó el corazón del hombre de traje con una fuerza que no esperaba. Algo en los ojos del niño le recordó una versión de sí mismo que había olvidado hacía años. A veces, los milagros de la vida llegan en forma de miradas puras, de esas que te obligan a recordar lo que realmente importa. Beatriz abrazó a su hijo, y en ese gesto el hombre entendió que no estaba frente a un trámite, sino frente a una historia. La suya y la de ella estaban a punto de cruzarse, aunque ninguno lo supiera. El silencio fue roto por el sonido de un reloj que marcaba la hora. Afuera, el sol seguía brillando, como si nada pasara. Pero adentro, el alma de Beatriz ardía en preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Por qué la vida se empeña en probar a los que menos tienen? No había respuestas, solo una certeza. Algo estaba a punto de cambiar, y en esa mezcla de miedo y fe nació una fuerza nueva dentro de ella. Una decisión del corazón que aún no comprendía, pero que la guiaría hacia lo que vendría después. Porque hay momentos en que el destino toca la puerta, y aunque no queramos abrir, siempre encuentra la forma de entrar. El hombre de traje cerró la carpeta lentamente. Su deber estaba cumplido, pero su conciencia no. Miró una vez más a Beatriz, a su madre anciana, a los niños, y sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero no podía marcharse. Era como si algo lo atara a esa casa, a esa historia, a esa mujer que no suplicaba, pero con su mirada le enseñaba lo que era la verdadera fe en el amor. Dio un paso atrás. Respiró hondo y se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin saberlo, dio el primer paso hacia su propio cambio. Y así, mientras el sol seguía iluminando aquella escena, el destino, una vez más, respiró, esperando el momento perfecto para revelar su siguiente jugada. El hombre de traje se llamaba Ariel Meneses, aunque en el barrio su nombre era más un rumor que una persona. Todos lo describían como un hombre que nunca sonreía, alguien cuya palabra bastaba para cerrar negocios y cuyo silencio podía helar una habitación. En los periódicos aparecía en fotos de trajes caros y relojes brillantes. En persona, su presencia imponía respeto, pero también distancia. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos, casas, poder. Pero lo que nadie sabía era que Ariel cargaba consigo un vacío, un hueco tan profundo que ni las victorias más grandes lograban llenarlo. A veces, cuando el mundo dormía, se preguntaba por qué la felicidad le parecía un idioma que había olvidado hablar. Había aprendido a ocultar las heridas del alma bajo la rutina, los contratos y los números. Desde joven, se había convencido de que sentir era un lujo para los débiles. Su padre, un hombre rígido, le había repetido 1000 veces que el éxito no era cuestión de amor, sino de control.
Así creció, endureciendo el corazón hasta convertirlo en piedra. Pero como dice la vida, las piedras también pueden romperse cuando chocan con algo más fuerte, la empatía. Y ese día, frente a Beatriz Cortés, algo invisible en su interior comenzó a resquebrajarse. No entendía por qué. Era solo una mujer sencilla, con 2 niños y una madre enferma. Pero había en su mirada algo que le recordaba que, a pesar de todo, aún existía fe en el amor. Ariel era un hombre que conocía de negocios, no de corazones. Su vida estaba medida en cifras, no en emociones. No recordaba la última vez que había mirado el cielo sin pensar en trabajo, ni la última vez que había reído sin miedo al ridículo. Había olvidado los milagros de la vida, esos que ocurren cuando uno baja la guardia. Pero el universo tiene una manera curiosa de enseñarte lo que necesitas. Te pone frente a personas que reflejan lo que perdiste. Beatriz era ese espejo. En su fragilidad encontró una fuerza que no entendía y en su pobreza una riqueza que él nunca había tenido. Esa mezcla de calma y valentía lo descolocó, como si alguien hubiera tocado una parte dormida de su alma. Esa noche, en su oficina, Ariel intentó concentrarse. Tenía pilas de documentos por revisar, pero no podía borrar de su mente la imagen de aquella mujer. La veía con el delantal, sosteniendo a su hijo, sin perder la dignidad ni la serenidad. Se sirvió un whisky, como siempre hacía cuando quería apagar los pensamientos, pero esta vez el alcohol no logró callar nada. Recordó su infancia, su madre cosiendo hasta tarde para pagar la escuela, los gritos de su padre diciendo que el amor no alimentaba. El amor no paga las cuentas. Había escuchado tantas veces que lo creyó, pero ahora dudaba, porque algo en Beatriz le había mostrado que el amor que transforma no necesita dinero, solo presencia. Pensó en volver a verla, aunque no sabía para qué. Compasión, culpa, curiosidad, tal vez todo a la vez. Se sorprendió a sí mismo preguntándose si ella tendría miedo esa noche, si sus hijos dormirían o si estarían despiertos, confundidos. Esa esperanza en medio del dolor que vio en sus ojos lo perseguía. Era una mirada que no pedía nada, pero lo decía todo. En su mundo de gente que fingía afecto por conveniencia, encontrar a alguien que sentía con verdad era un golpe al orgullo. Por primera vez en años, Ariel no sabía qué hacer. No había plan, ni contrato, ni cálculo posible. Solo un presentimiento. Aquella mujer no era una desconocida en su historia, era una página que el destino le había obligado a leer. Al día siguiente, sus empleados lo notaron distraído. ¿Todo bien, señor Meneses?, preguntó uno de ellos. Ariel asintió sin levantar la vista. No podía admitirlo, pero algo lo había desarmado. En un mundo donde mostrarse humano era sinónimo de debilidad, aceptar que sentía compasión era un acto de rebeldía. Sin embargo, algo más profundo se movía dentro de él, una grieta que dejaba entrar luz. La resiliencia de Beatriz le había enseñado sin palabras que el poder no sirve si no puede proteger a los más vulnerables. Y esa idea, tan simple y tan incómoda, comenzó a perseguirlo como un eco imposible de silenciar. A veces, la vida se encarga de devolvernos a los lugares donde perdimos algo importante, solo para darnos la oportunidad de sanar el pasado. Ariel lo intuía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa de Beatriz, los dibujos en la pared, los ojos del niño que lo miraron con inocencia. Algo en esa imagen le recordaba al pequeño que él había sido antes de endurecerse. Quizá por eso sentía que debía volver, no por ella, sino por él, porque en el fondo sabía que lo que había perdido no era un negocio, era su capacidad de sentir, y aunque no lo admitiría jamás, deseaba volver a empezar, aunque no supiera cómo hacerlo. Los días pasaron, pero la imagen no lo abandonó. Ariel trató de ahogarla con trabajo, con reuniones y viajes, pero cada vez que veía una madre con sus hijos, algo en su pecho dolía. Esa incomodidad era nueva,
como si la conciencia lo estuviera empujando a reparar lo que había roto. No sabía cómo llamar a esa sensación, pero se parecía mucho a lo que otros llamaban decisiones del corazón. En su mundo, eso era un lujo peligroso, pero el alma no entiende de jerarquías ni balances. Solo entiende de verdad, y él empezaba a descubrir que la verdad, cuando se siente, no se puede ignorar. Una tarde, mientras miraba la ciudad desde su oficina, pensó que tal vez era hora de hacer algo diferente. No podía quitarle la casa a Beatriz, al menos no sin intentar entender su historia. No se trataba solo de justicia, sino de empatía. La palabra le sonaba extraña, casi incómoda, como un idioma nuevo. Pero sabía que era el único camino posible para llenar ese vacío que lo consumía. A veces, los cambios más grandes empiezan con un simple acto de humanidad, y aunque no lo sabía, ese pequeño impulso pronto lo llevaría de regreso a esa casa, no como magnate, sino como hombre. El sol caía sobre los edificios cuando Ariel decidió que volvería. No tenía un plan claro, pero su instinto lo empujaba. Algo dentro de él decía que debía regresar, mirar a Beatriz a los ojos y hablar con ella, sin traje ni papeles, solo con el corazón. La fe en el amor que había visto en su mirada lo había contagiado, aunque no lo admitiera. Sabía que lo que sentía no era lástima, era algo más profundo, más humano. Tal vez, solo tal vez, ese encuentro había sido uno de esos milagros de la vida que nadie entiende al principio, pero que cambian todo después. Y así, mientras la ciudad se encendía con luces y ruido, Ariel tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Al día siguiente, volvería a esa casa. No sabía qué diría ni qué haría, pero tenía claro que algo debía reparar. El hombre que llegó a quitar un hogar estaba a punto de descubrir que a veces el amor se encuentra justo donde el orgullo te obliga a mirar hacia otro lado. Beatriz estaba doblando unas sábanas cuando volvió a escuchar el motor del coche negro frente a su casa. No había pasado mucho desde aquel día, pero en su corazón parecía que había envejecido años. Afuera, el sol ya no era tan cálido. Tenía ese brillo incómodo que anuncia algo inesperado. Ella miró por la ventana, con Pablo en brazos y Juan escondido tras su falda. Su madre preguntó con voz débil quién era. Beatriz solo respondió, el mismo hombre de la otra vez. No lo dijo con miedo, sino con esa serenidad que solo tienen las personas que ya han aprendido a resistir. Porque la resiliencia no se demuestra gritando, sino enfrentando el miedo con silencio y dignidad. Ariel bajó del coche despacio, como si midiera cada paso. En su mano llevaba los mismos papeles que días atrás habían hecho llorar a Beatriz. Pero esta vez no había dureza en su mirada. Parecía un hombre distinto, alguien que había pasado noches en vela tratando de entender algo que no se compra. La empatía. Ella lo observó con el ceño fruncido, sin saber qué esperar. No confiaba en él, pero tampoco le guardaba rencor. La vida le había enseñado que odiar solo envenena las heridas del alma. Y aunque él había sido la causa de su angustia, en el fondo intuía que la historia aún no había terminado. «Señora Cortés», dijo él, intentando mantener la voz firme. «Necesito hablar con usted». Ella asintió y lo invitó a entrar, no por cortesía, sino porque sabía que sus hijos la estaban mirando. Quería enseñarles que la fe en el amor también se demuestra en los gestos más difíciles. Ariel entró y el aroma a sopa de verduras lo envolvió. Aquella casa sencilla tenía algo que las mansiones nunca le habían dado: calor. No el calor del fuego, sino el del alma. Por primera vez en mucho tiempo, Ariel sintió que estaba en un lugar real. Un lugar donde la gente aún creía en los milagros de la vida. El silencio se volvió pesado, como si el aire temiera romperse. Beatriz lo miraba con calma, esperando que hablara. Él, nervioso, jugaba con los papeles en su mano. No sabía por dónde empezar. Sobre la orden de desalojo, pausó tragando saliva.
Vine para ver si podemos encontrar otra solución. Beatriz no respondió enseguida. Lo observó, intentando leer sus intenciones. En sus ojos ya no había soberbia, sino cansancio y algo más, un arrepentimiento sincero. No necesito su lástima, dijo ella suavemente. Solo quiero trabajar en paz. Ariel bajó la mirada. Por primera vez, alguien lo había desarmado sin levantar la voz. Él respiró hondo y casi en un susurro respondió: no es lástima, es justicia. Aquellas palabras simples y honestas parecieron atravesar el aire como una oración. Beatriz se quedó en silencio, procesando lo que acababa de oír. En su interior sintió una mezcla de desconfianza y alivio. Tal vez el destino, con su humor extraño, estaba intentando sanar el pasado de ambos. Porque, sin saberlo, ese encuentro no solo trataba de una casa, sino de dos almas que necesitaban repararse mutuamente. Y en ese momento, Ariel comprendió que lo que sentía no era compasión, sino una decisión del corazón. Juan se acercó tímidamente con un dibujo en la mano. «Mire, señor», dijo, mostrándole una hoja de papel con colores torcidos. «Es mi casa». Ariel lo miró y sonrió, quizá por primera vez en meses. Era un gesto pequeño, pero verdadero. Aquel niño, sin saberlo, le había mostrado el poder del amor que transforma. Porque a veces un dibujo infantil tiene más sabiduría que todos los libros de negocios del mundo. En ese instante, algo cambió para siempre en Ariel. Entendió que lo esencial no se negocia, se siente. Y lo que sintió fue una chispa de esperanza en medio del dolor, la sensación de que aún podía volver a empezar. Beatriz lo observaba con curiosidad. El hombre que había llegado a destruir su hogar ahora parecía perdido, vulnerable, y en esa vulnerabilidad ella reconoció algo humano. Tal vez no era un enemigo, sino otro herido de la vida tratando de sanar sus propias cicatrices. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella finalmente. Ariel dudó unos segundos antes de responder. «Porque estoy cansado de hacer lo correcto en los papeles y lo incorrecto en el alma». Sus palabras llenaron la habitación de una paz extraña, esa que llega cuando la verdad, por fin, encuentra valor para hablar. La madre de Beatriz, desde su silla, los miraba en silencio. No entendía del todo lo que pasaba, pero percibía que algo bueno estaban haciendo. «Hija», dijo con voz temblorosa, «a veces Dios usa las tormentas para limpiar el cielo». Beatriz la abrazó sin decir nada. Ariel sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas transacciones en su vida, pero nunca un intercambio tan puro. Dolor por perdón, desconfianza por empatía, miedo por fe en el amor. En ese instante, comprendió que el dinero no era nada si no podía comprar paz interior. Y él llevaba demasiado tiempo vacío. «Dejaré la casa a su nombre», dijo de pronto. Beatriz lo miró sorprendida. «No tiene que hacerlo». Él sonrió con suavidad. «No lo hago por usted, lo hago por mí, porque necesito sanar el pasado y aprender que ayudar también es una forma de curarse». Aquella frase la conmovió profundamente. En su interior, algo se abrió. La certeza de que incluso las heridas más hondas pueden convertirse en camino. Ariel no era el mismo hombre que llegó días atrás. Había cambiado sin notarlo, transformado por la sencillez de una mujer que no se rindió. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no era tenso, sino sereno. Afuera, el sol comenzaba a bajar, bañando todo con una luz dorada. Ariel se despidió con respeto, mientras Juan lo abrazaba sin pedir permiso. Beatriz lo vio partir y por primera vez no sintió miedo, sintió gratitud, porque había aprendido que incluso las despedidas pueden traer milagros de la vida. Ariel, al subirse al coche, miró por el retrovisor y susurró: «Gracias». No sabía a quién le hablaba, a ella, a Dios o a sí mismo, pero entendía que ese momento marcaría el principio de algo nuevo. Y así, mientras el coche se alejaba lentamente por la calle polvorienta, el destino volvía a moverse. Dos almas habían cruzado sus caminos, no por casualidad, sino porque la vida siempre une a quienes tienen que aprender uno del otro.
Beatriz cerró la puerta y abrazó a sus hijos. Ariel, desde el volante, llevaba en el pecho una sensación desconocida, la de estar vivo de verdad, y aunque ninguno lo sabía aún, esa historia recién comenzaba a florecer. Ariel regresó días después. No llevaba papeles, ni traje, ni esa mirada fría que lo había acompañado toda la vida. Tocó la puerta despacio, casi con timidez, como si temiera alterar la calma del hogar que había aprendido a respetar. Beatriz lo miró desde la ventana. Por un instante pensó en no abrir, pero algo en su corazón le dijo que ese encuentro no sería como los anteriores. A veces las decisiones del corazón no vienen de la razón, sino de esa voz silenciosa que nos recuerda que el perdón también es una forma de libertad. Abrió la puerta sin decir palabra. Ariel la saludó con una sonrisa pequeña, esa que se forma cuando el alma empieza a despertar. «Vine para saber cómo están», dijo él, con tono sincero. Beatriz lo observó sin moverse. Su instinto de madre le pedía proteger a los niños, pero su instinto humano la empujaba a escuchar. Ariel no hablaba como antes. Su voz tenía algo que no se compra: vulnerabilidad. «Mi madre sigue enferma», respondió ella, «pero seguimos adelante. Juan ya aprendió a leer». Esa frase tan simple lo conmovió. En su mundo de cifras, hacía mucho que nadie le hablaba de pequeños logros con tanta emoción. En ese instante, comprendió que los milagros de la vida no son fuegos artificiales, sino destellos suaves que aparecen en los lugares más humildes. Mientras conversaban, Juan corrió hacia ellos con una flor arrancada del jardín. «Es para ti, mamá», dijo, pero luego miró a Ariel y agregó: «Puedes quedarte con ella si quieres». Ariel se agachó, sorprendido. Aquella flor era un símbolo más poderoso que cualquier disculpa. La tomó con cuidado, sintiendo que ese gesto sencillo estaba sanando las heridas del alma que llevaba escondidas por años. Miró al niño y sonrió. «Gracias, campeón». Y por primera vez, Beatriz vio en ese hombre una ternura que lo humanizaba. No era el magnate, era solo un hombre aprendiendo a volver a empezar. Ariel levantó la mirada y, al hacerlo, se encontró con los ojos de Beatriz. No había reproche ni resentimiento en ellos, solo cansancio y luz. Fue entonces cuando entendió que la empatía puede desarmar más que cualquier discusión. Ninguna palabra fue necesaria, bastó el silencio. En ese intercambio silencioso, algo invisible se movió entre ellos, como un hilo que conectaba dos almas cansadas, pero aún dispuestas a creer. A veces no se necesita hablar para que ocurra un cambio. Basta con mirar y reconocer que el otro también lleva sus batallas invisibles. Ese fue el instante exacto en que comenzó el amor que transforma. Beatriz le ofreció asiento. Ariel aceptó y, sin darse cuenta, exhaló un suspiro largo. «No entiendo por qué sigo viniendo aquí», dijo casi riendo. Beatriz lo miró con suavidad. «Tal vez porque este lugar tiene lo que te falta». Él asintió en silencio, sin saber cómo responder. En sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y alivio. Esa respuesta tan simple le reveló algo que ninguna reunión ni éxito profesional le había mostrado: que la esperanza en medio del dolor es más poderosa que cualquier fortuna. Era la primera vez que alguien lo veía más allá de sus logros, y esa sensación lo hacía sentirse vulnerable y al mismo tiempo libre. Pablo empezó a llorar en brazos de su madre, y sin pensarlo, Ariel se levantó y ofreció ayuda. Beatriz dudó, pero lo dejó acercarse. Él tomó al pequeño con torpeza, pero con cuidado, y el niño, curioso, dejó de llorar. Aquella escena lo desarmó por completo. Nunca había sentido algo así: el calor de un bebé en sus brazos, la fragilidad de la vida confiando en él. Entendió que cuidar también es una forma de sanar el pasado. No dijo nada, pero su mente repetía una sola idea. Tal vez aún estaba a tiempo de ser alguien distinto, alguien mejor. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio bonito, de esos que no pesan. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo hubiera decidido pausar.
Beatriz preparó café, y mientras el aroma llenaba la cocina, Ariel la observaba. Ella se movía con esa calma que tienen las personas que han sufrido, pero no se han rendido. En su forma de servir el café había una lección sobre la resiliencia, la de seguir ofreciendo amor, incluso cuando la vida te ha quitado casi todo. Y fue en ese instante, mientras la veía sonreír, cuando Ariel comprendió que a veces lo cotidiano es lo verdaderamente sagrado. «Usted tiene algo especial», dijo Ariel en voz baja. Beatriz sonrió. «No, señor, solo tengo fe». Esa palabra tan sencilla se clavó en su mente. Fe, una palabra que él había enterrado bajo años de trabajo y orgullo. Pero ahora, esa fe en el amor se le aparecía frente a los ojos, viva, tangible, en forma de una mujer que no pedía nada, pero lo daba todo. Entendió que había pasado la vida corriendo detrás de cosas que nunca llenarían el vacío que sentía, y en esa reflexión, el magnate desapareció por completo. Solo quedaba el hombre desnudo de su ego, frente a la verdad. Beatriz lo miró con ternura, aunque sin dejar de ser prudente. No sabía qué esperaba de él, pero algo dentro de sí misma empezaba a cambiar también. Ariel le recordó que incluso quienes nos hacen daño pueden ser parte de nuestra sanación. A veces, la vida cruza caminos rotos para unir pedazos de almas perdidas. Ella lo entendió al mirarlo sostener a su hijo con tanto cuidado, y por un instante sintió que quizás el destino tenía razón, que había milagros de la vida escondidos en los lugares menos esperados. El reloj marcó las 6. El sol se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban como si bailaran. Ariel se levantó, con la flor de Juan aún en la mano. «Gracias por dejarme entrar», dijo antes de marcharse. Beatriz lo acompañó hasta la puerta, y mientras lo veía alejarse, comprendió que algo muy profundo había cambiado entre ambos. No era amor todavía, era algo más puro, reconocimiento. La certeza de que dos personas pueden encontrarse, mirarse y entenderse sin decir una palabra. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa mirada silenciosa sería la semilla de todo lo que vendría después. La casa quedó en silencio después de que Ariel se marchó. Pero no era el mismo silencio de antes. Había algo diferente, una energía que no se veía, pero que se sentía en cada rincón. Beatriz lavaba las tazas de café lentamente, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el cielo. No entendía por qué aquel hombre había regresado, ni por qué sus palabras le habían dejado un eco tan profundo. «Gracias por dejarme entrar», había dicho él. Pero en realidad fue él quien, sin saberlo, había abierto una puerta que ella había mantenido cerrada durante años. La puerta de la empatía, del perdón y de la posibilidad de sanar el pasado. Ariel, de camino a su oficina, tampoco podía quitarse la imagen de Beatriz de la mente. No era solo su rostro, ni la ternura de sus hijos. Era el silencio que lo había recibido en esa casa, un silencio que no juzgaba, que solo mostraba. Era como si ese lugar tuviera alma. En medio del tráfico, pensó que quizá la fe en el amor no era una idea romántica ni un cuento para ingenuos, sino una fuerza real que puede mover incluso al más endurecido. Y mientras los coches tocaban bocina a su alrededor, él entendió algo que nunca antes había comprendido. Hay silencios que hablan más fuerte que 1000 palabras, y el de Beatriz le estaba enseñando más que cualquier negocio. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Escuchaba la respiración tranquila de sus hijos y el sonido leve del viento. En su pecho había un torbellino de pensamientos. No sabía si debía confiar en Ariel o si solo se trataba de una ilusión pasajera. Pero dentro de ella algo estaba cambiando. No era amor aún, era algo más sutil, curiosidad. La curiosidad por entender por qué aquel hombre que representaba tanto dolor empezaba ahora a traerle una paz inesperada. Se preguntó si la vida, con su manera misteriosa de tejer destinos, estaba dándole una nueva oportunidad para volver a empezar.
El amanecer trajo consigo el olor a pan recién horneado y la risa de Juan, que despertó cantando. Beatriz los observó jugar y en sus ojos había gratitud, no por lo que tenía, sino por lo que aún no había perdido, su esperanza en medio del dolor. Sabía que la vida podía cambiar en un instante, pero también que podía ser generosa cuando uno seguía creyendo. Recordó algo que solía decir su madre: «Hija, cuando la vida se calla es porque está preparando una sorpresa». Y así decidió que no llenaría ese silencio con miedo, sino con fe, porque a veces el alma se cura cuando dejamos que el silencio nos abrace. Ariel también amaneció distinto. No revisó correos ni atendió llamadas de inmediato. Se sirvió un café sin prisa y por primera vez en años miró su reflejo en el espejo. No vio al magnate, sino al hombre cansado detrás del traje. «¿Quién soy cuando nadie me mira?», pensó. Recordó las palabras de Beatriz, su serenidad, su fuerza sin arrogancia, y comprendió que la resiliencia no era resistir como una roca, sino seguir latiendo como un corazón que ha sido herido, pero se niega a dejar de amar. Ese pensamiento lo conmovió más de lo que quiso admitir. Se prometió regresar, aunque no supiera con qué excusa. El día siguió su curso, pero el silencio los unía a ambos de maneras invisibles. Beatriz, en su casa, cosía y escuchaba a su madre toser, mientras Ariel firmaba papeles sin verlos realmente. Dos vidas distintas, conectadas por una quietud que parecía hablar de destino. En ese silencio, ambos encontraban algo que no sabían nombrar: consuelo. Era como si las heridas del alma de uno respondieran al susurro del otro. A veces, sin cruzar una palabra, dos personas se acompañan en la distancia. Porque el amor, en sus formas más puras, no siempre necesita presencia. Basta con resonar en el pensamiento del otro. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Beatriz salió al patio para colgar ropa. Pablo dormía y Juan jugaba con una pelota vieja. En ese instante sintió una paz que no recordaba. No era ausencia de dolor, sino aceptación. Comprendió que tal vez el silencio de Ariel había sido una respuesta. No todas las conexiones humanas se explican con lógica. Algunas simplemente ocurren para enseñarnos algo. Quizás él había llegado para recordarle que el amor que transforma no siempre empieza con un beso, sino con un gesto de compasión, con un acto pequeño que toca el alma sin pedir permiso. Esa noche, mientras Beatriz acunaba a su madre, pensó en Ariel, no con resentimiento, sino con agradecimiento. «Gracias por enseñarme que incluso la gente fría puede sentir», murmuró. No sabía si volvería a verlo, pero algo dentro de ella se había calmado. Por primera vez en años no sentía miedo del mañana, y esa sensación, la de dormir sin angustia, fue el primer signo de que su corazón estaba sanando el pasado. En la quietud de esa noche entendió que los verdaderos milagros de la vida no son los que cambian lo externo, sino los que cambian lo interno. En otro punto de la ciudad, Ariel miraba el cielo desde su balcón. Las luces de los edificios parecían tan lejanas como su antigua vida. Encendió un cigarrillo, pero lo apagó enseguida. Ya no quería esconderse detrás del humo. Tenía ganas de volver a ver a Beatriz, no para justificarse, sino para escucharla. Descubrir cómo alguien que había sufrido tanto podía seguir creyendo. Tal vez eso era lo que más lo atraía, su fe en el amor pese a todo. En silencio, se dijo que volvería. No sabía si para ayudarla o para salvarse a sí mismo, pero lo haría. La luna brillaba sobre el barrio humilde de Beatriz. Todo estaba en calma, pero la calma tenía un sabor diferente, el de las historias que están por florecer. Ariel dormía inquieto y Beatriz soñaba con su madre sonriendo, sana, bajo un cielo despejado. En ese cruce invisible de pensamientos y anhelos, el destino volvió a respirar. A veces, cuando la vida calla, no es porque haya terminado algo, sino porque está preparando el siguiente capítulo. Y así,
En el silencio compartido de dos almas que aún no se entendían, pero se buscaban, comenzó a escribirse la parte más profunda de su historia. Beatriz despertó antes del amanecer. El cielo todavía tenía ese tono gris azulado que precede al sol, y la casa estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración leve de sus hijos y el crujir del techo con el viento. Se sentó en la cama y miró a Pablo, dormido a su lado. Tenía el rostro tranquilo, sin saber del peso que su madre cargaba. En ese instante, una lágrima se deslizó sin permiso por su mejilla. No era de tristeza pura, sino de cansancio. Había luchado tanto, aguantado tanto, que a veces olvidaba lo que era simplemente sentir. «Dios, dame fuerzas», susurró, porque la resiliencia no siempre se trata de ser fuerte. A veces es simplemente seguir levantándose. En la cocina, mientras preparaba café, pensó en su madre. Cada tos que escuchaba desde la habitación era como un recordatorio del tiempo que se les escapaba entre los dedos. Beatriz sentía el corazón apretarse. Había días en que se preguntaba si su amor alcanzaría para sostener a todos. «No hay descanso para quienes aman», decía ella misma, medio en broma, medio en verdad, pero sabía que su fe en el amor era lo único que la mantenía en pie. Recordó a Ariel, su voz, su mirada distinta. No entendía por qué él le venía a la mente en momentos así. Quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado sin desprecio. Los niños se despertaron. Juan, con su energía de siempre, corrió a abrazarla. Pablo la miró con esos ojos grandes, inocentes, que parecían entender todo sin decir nada. Beatriz sonrió, aunque el corazón le pesaba. Los abrazó con fuerza y por un momento todo el dolor desapareció. Ahí estaba su propósito, su razón. A veces, los milagros de la vida no vienen en forma de ayuda externa, sino en los pequeños brazos que te rodean cuando más lo necesitas. «Te amo, mamá», dijo Juan, con su voz dulce. «Y yo a ti, mi vida», respondió ella, sintiendo cómo esa frase la sostenía más que cualquier esperanza. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, Beatriz sentía miedo, no de perder la casa, ni siquiera de la pobreza. Su miedo era otro, el de perder la capacidad de creer. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado cómo soñar, y eso, comprendía, era una de las heridas del alma más difíciles de sanar. Miró por la ventana y vio el amanecer romper lentamente el cielo. Se prometió que no dejaría que el dolor la definiera, que si la vida le había quitado tanto, también aprendería a recibir lo nuevo. Porque volver a empezar es un acto de coraje reservado solo para los corazones cansados, pero dispuestos. Mientras tanto, Ariel tampoco había dormido bien. Algo en su interior no lo dejaba tranquilo. Pensaba en Beatriz, en su fortaleza silenciosa, en cómo su tristeza tenía más dignidad que todas las victorias que él había logrado. Se dio cuenta de que esa mujer estaba enseñándole más que cualquier libro de negocios. Le estaba mostrando que sanar el pasado no era borrar lo que duele, sino aprender a mirar el dolor sin huir. En su soledad, Ariel entendió que también estaba roto, que su poder era solo una máscara y que tal vez Beatriz era la única persona que lo había visto de verdad. Esa mañana, Beatriz salió a comprar pan con Juan de la mano. El aire era fresco y las calles del barrio aún despertaban. Los vecinos la saludaban con cariño, sin saber que detrás de su sonrisa se escondía un corazón cansado. Pero ella sabía fingir bien. La vida la había hecho experta en eso. De repente vio a lo lejos un coche negro estacionado. Su corazón se aceleró. Lo reconoció enseguida. Ariel. No sabía si debía acercarse o ignorarlo. Juan la miró curioso. «Mamá, ¿ese no es el señor de los papeles?». Ella sonrió con ternura. «Sí, hijo, pero ya no es el mismo señor». Y en esa frase había una verdad más profunda de lo que imaginaba. Ariel bajó del coche con un ramo de flores sencillo, recién cortadas.
No eran caras ni elegantes, eran flores de las que crecen en los bordes de los caminos, humildes pero resistentes. «Buenos días, Beatriz», dijo él, con una sonrisa sincera. Ella no supo qué responder. «No vine a molestarla, solo quería saber cómo sigue su madre». Esa simple pregunta la desarmó. Nadie le preguntaba eso, nadie se preocupaba realmente. Sintió una punzada en el pecho. A veces, la empatía más poderosa se expresa en los gestos más pequeños. Y esa mañana, Beatriz comprendió que algo en ella también comenzaba a cambiar. De regreso en casa, su madre estaba despierta. ¿Era él otra vez?, preguntó con voz suave. Beatriz asintió. «Sí, mamá». La anciana sonrió con sabiduría. «No todos los que llegan para quitarnos algo lo logran. Algunos vienen sin saber que el destino los manda a devolvernos la fe». Beatriz la miró sorprendida. Era cierto. Desde que Ariel había aparecido, algo se había movido dentro de ella. Una mezcla de confusión, esperanza y miedo. Pero sobre todo, la sensación de que el universo, con toda su complejidad, la estaba empujando hacia una nueva versión de sí misma. Una donde el dolor no era final, sino comienzo. Esa tarde, mientras cosía junto a la ventana, Beatriz dejó de luchar contra el silencio. Lo aceptó como parte de su vida, como una pausa necesaria antes del cambio. Pensó que quizás el amor que transforma no siempre llega vestido de promesas o palabras bonitas, sino en forma de segundas oportunidades. Y aunque todavía no sabía si Ariel era parte de su futuro, sí sabía algo. Él había despertado algo que dormía dentro de ella, algo que le devolvía la capacidad de mirar la vida con ternura, incluso en medio del cansancio. Y así, cuando el sol se escondió tras las montañas, Beatriz cerró los ojos y respiró profundo. No todo estaba bien aún, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía desesperación, sentía esperanza, y eso bastaba. Porque a veces, esperanza en medio del dolor es el primer paso hacia la curación. En su interior, supo que la historia con aquel hombre aún no había terminado, y mientras el viento nocturno movía las cortinas, el destino volvía a tejer, silencioso, el próximo encuentro entre dos almas que todavía tenían mucho que aprender una de la otra. La tarde caía con una luz dorada, suave, de esas que parecen guardar secretos. Beatriz estaba ordenando la casa cuando escuchó otra vez el sonido del motor que ya conocía. Su corazón dio un pequeño salto, no de miedo, sino de presentimiento. Abrió la puerta y lo vio. Ariel, con una chaqueta sencilla y una bolsa en la mano. No parecía el magnate altivo de antes, sino un hombre común, cansado, pero decidido. «Buenas tardes, Beatriz», dijo, y su voz tembló apenas un poco. Ella no respondió de inmediato. Lo miró con serenidad, intentando entender qué lo traía de nuevo. A veces, los milagros de la vida llegan disfrazados de actos cotidianos, y aquel gesto era uno de ellos. Ariel extendió la bolsa con torpeza. «Traje algunas cosas para su madre y también comida por si no ha tenido tiempo de cocinar». Beatriz parpadeó, sorprendida. Dentro había medicamentos, pan fresco, frutas, cosas simples pero necesarias. «No tenía por qué hacerlo», dijo ella, sosteniendo la mirada. «Lo sé», respondió él, «pero sentí que debía». Fue una frase sencilla, pero cargada de peso. Detrás de ella había culpa, compasión y algo más, empatía. Esa palabra invisible que empieza a curar cuando se practica sin esperar nada a cambio. Beatriz bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hacía algo por ella sin pedir nada. Juan apareció corriendo. «Mamá, el señor volvió», gritó emocionado con esa inocencia que ilumina cualquier sombra. Ariel se agachó para saludarlo. «¿Cómo estás, campeón?». El niño le mostró un dibujo nuevo, esta vez de 3 figuras tomadas de la mano. «Somos tú, mi mamá y yo», explicó orgulloso. Ariel se quedó sin palabras.
Esa hoja, pintada con crayones torcidos, tenía más verdad que cualquier contrato que hubiera firmado. Era una representación del amor que transforma, ese que no necesita lógica, solo presencia. Beatriz observaba en silencio, conmovida. No sabía si debía confiar, pero algo dentro de ella se ablandaba con cada gesto sincero. Mientras tanto, Pablo balbuceaba desde la cuna. Ariel se acercó y lo observó con una sonrisa. «Se parece a usted», dijo suavemente. Beatriz lo miró con sorpresa. Nadie había notado ese detalle en mucho tiempo. «Tiene los mismos ojos que su padre», respondió ella. Ariel quiso preguntar por él, pero no se atrevió. Intuyó que esa herida aún dolía demasiado. En cambio, se quedó callado, y en ese silencio sintió algo nuevo: respeto. Entendió que sanar el pasado no siempre significa hablarlo, sino aprender a no hurgar en lo que aún sangra. A veces, acompañar en silencio es el acto más noble de todos. La madre de Beatriz escuchó voces y se levantó despacio. «¿Quién está ahí, hija?», preguntó desde la habitación. Beatriz sonrió. «El señor que le trajo los medicamentos». La anciana se acercó, apoyada en su bastón. «Gracias, joven. No todos los que tienen recuerdan a los que nada tienen». Ariel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Esa frase, dicha sin rencor, lo golpeó más que cualquier reproche. «No me dé las gracias, señora. Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que la vida me ha dado». Y en esas palabras había una verdad que ni él mismo había notado antes. Estaba volviendo a empezar, pero desde el alma. Beatriz lo invitó a sentarse. Él aceptó, incómodo al principio, pero pronto la calidez del lugar lo envolvió. En la mesa había costuras, juguetes, dibujos y un aroma a hogar que le resultaba casi desconocido. «Aquí no hay lujos», dijo Beatriz, rompiendo el silencio. «Pero hay amor, y eso nos ha salvado muchas veces». Ariel asintió lentamente. «Creo que es lo único que realmente salva», murmuró. Ambos se miraron, y por un instante el mundo pareció detenerse. Era como si el universo los observara con curiosidad, testigo de cómo dos almas tan diferentes empezaban a reconocerse. El café se enfrió sobre la mesa, pero ninguno se dio cuenta. Ariel habló de su vida, aunque sin detalles. Solo mencionó que hacía tiempo no se sentía en paz. «Hay silencios que pesan más que el ruido», dijo. Beatriz lo escuchaba con atención, sin juzgar. «A veces el corazón grita, aunque la boca calle», respondió ella, recordando las palabras de su madre. Ambos sonrieron con complicidad. En ese momento, el amor que transforma ya estaba germinando en los gestos, en la mirada, en el simple hecho de compartir un silencio sin miedo. Antes de irse, Ariel dejó sobre la mesa un sobre. «Para los gastos de la casa», dijo. Beatriz lo miró con firmeza. «No puedo aceptar dinero». Él la miró de vuelta. «No es un favor, es una disculpa». Ella dudó, pero finalmente asintió. «Gracias». Ariel sonrió. «Gracias a usted por dejarme ayudar». Y en ese intercambio, el orgullo de ambos se disolvió, dejando espacio solo para la esperanza en medio del dolor. Porque cuando el amor empieza a sanar, lo hace sin gritos, sin promesas, sin prisa, solo con verdad. Juan se despidió con un abrazo, y Pablo agitó las manitas, como si también entendiera. Ariel subió al coche, pero no arrancó enseguida. Observó la casa a través del parabrisas. En las paredes gastadas, en los dibujos torcidos, había más belleza que en todos los cuadros de su mansión, y comprendió algo que lo dejó en silencio. Beatriz no necesitaba ser salvada. Era ella quien lo estaba salvando a él, sin decirlo, sin planearlo, con solo existir. El amor que transforma actúa así, entra despacio, pero cuando llega, cambia todo para siempre. Beatriz lo vio alejarse hasta que el coche desapareció al final de la calle. Cerró la puerta y se apoyó en ella, dejando escapar un suspiro largo. No entendía del todo lo que sentía, pero sabía que ya nada sería igual. Algo en su interior había despertado, una calidez nueva,
una fe en el amor que creía perdida. Miró a sus hijos jugando en el suelo y sonrió. «Quizás el destino no se equivoca», murmuró. Y en ese pensamiento, el eco de su esperanza volvió a brillar, preparando el camino para algo que estaba por nacer entre dos corazones que, sin buscarlo, se estaban encontrando. Los días siguientes pasaron con una calma distinta. Ariel empezó a visitar la casa con más frecuencia, pero ya no lo hacía por obligación ni culpa. Lo hacía porque algo en su interior lo guiaba hasta allí, como si su alma encontrara refugio en aquel pequeño hogar. Beatriz, al principio, se mantenía prudente. No quería confundir la gratitud con afecto, ni el afecto con esperanza. Pero era imposible negar lo que estaba ocurriendo. Cada vez que él llegaba, la casa se llenaba de una luz nueva, una sensación de paz que ni ella ni sus hijos entendían del todo. Eran esos milagros de la vida que uno no planea, pero que aparecen cuando más se necesitan. Ariel comenzó a ayudar con cosas pequeñas, reparó la cerca, arregló el techo, compró pinturas para que Juan dibujara. A veces se quedaba a cenar, y Beatriz se sorprendía de lo natural que se había vuelto su presencia. La madre, desde su rincón, lo observaba con ternura. «Tiene buena alma», decía. Y aunque Beatriz se resistía a admitirlo, también lo sentía. Ese hombre que había llegado para destruir su mundo, ahora estaba construyendo parte de él. «Cuidar del otro despierta la parte más bonita de nosotros», decía Marian Rojas. Y Beatriz lo comprobaba cada vez que veía a Ariel jugar con sus hijos. Juan adoraba a Ariel, lo esperaba cada tarde con un dibujo nuevo o una historia inventada. Pablo, en cambio, lo seguía con los ojos, balbuceando su nombre de una manera graciosa. Ariel reía de verdad, con una risa que no conocía desde su juventud. En esos momentos comprendía lo que era sanar el pasado sin palabras, solo con amor. Beatriz lo veía, y aunque su corazón aún tenía miedo, algo dentro de ella se derretía. Ya no era el magnate. Era simplemente un hombre intentando volver a empezar. Y eso lo hacía más humano, más cercano, más real. Un día, mientras Ariel ayudaba a Juan con una cometa, Beatriz se quedó mirándolos desde la ventana. Sonrió, pero al mismo tiempo sintió un nudo en el pecho. «No puede ser», pensó. No podía permitirse sentir nada por él. Era demasiado arriesgado, demasiado pronto. Había aprendido a no depender de nadie. Pero el corazón, cuando reconoce una vibración parecida, no pregunta, solo late. Y en ese latido, Beatriz comprendió que tal vez el amor no siempre llega con promesas, sino con actos silenciosos. Ariel no decía, «te quiero», pero lo demostraba en cada detalle, en cada mirada llena de empatía y respeto. Esa noche, Beatriz y su madre conversaron largo rato. «¿Y si él cambia de opinión?», preguntó con temor. La anciana sonrió. «No temas, hija. Los que vienen a tu vida con amor no se van por miedo, se quedan por destino». Beatriz bajó la mirada. No estaba lista para creer del todo, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Afuera, la luna brillaba sobre el patio, iluminando los juguetes y las plantas. Todo parecía tranquilo, pero en su corazón había una tormenta de emociones, porque cuando el alma ha sufrido tanto, hasta la ternura duele. Y sin embargo, esa esperanza en medio del dolor comenzaba a florecer lentamente, como una semilla terca que se niega a morir. Ariel, por su parte, había cambiado sin darse cuenta. Sus empleados notaban que ya no levantaba la voz, que se tomaba pausas para observar el cielo, que hablaba de cosas simples. Había descubierto la belleza en lo cotidiano. «¿Qué le pasa, señor?», le preguntó un asistente. Ariel sonrió. «Nada malo, solo que estoy aprendiendo a vivir». Nadie entendió su respuesta, pero él sí. Había pasado toda la vida corriendo detrás del éxito, y ahora encontraba felicidad en ver reír a un niño o en tomar café en una cocina modesta. Esa era la verdadera resiliencia, permitirse sentir otra vez.
Con el paso de las semanas, la salud de la madre de Beatriz empezó a mejorar. Ariel la llevaba al médico, compraba medicinas y se quedaba leyendo con los niños mientras Beatriz cosía. Todo parecía encajar con naturalidad. Ella, sin saber cómo, empezó a confiar, no en las palabras, sino en los hechos. Y Ariel, que nunca había conocido el calor familiar, comenzó a entender lo que era pertenecer. Tal vez esto sea la felicidad, pensó una tarde, viendo a Beatriz reír con sus hijos. No tenerlo todo, sino tener paz. En su interior sintió algo nuevo, gratitud, esa emoción que solo nace cuando el corazón se siente en casa. Una tarde lluviosa, Ariel llegó empapado, con flores en la mano. No podía dejar de venir, dijo riendo. Beatriz lo miró divertida. Está todo mojado. Vale la pena, respondió. Y ambos rieron juntos, sin darse cuenta de lo que eso significaba. A veces, la fe en el amor no necesita declaraciones, solo la presencia constante. En esa risa compartida, sin promesas ni planes, el destino escribía algo más grande que ellos mismos. Era el amor que transforma, ese que cura sin pedir permiso, que limpia el alma sin hacer ruido. Esa noche, Ariel se quedó a cenar. La mesa era sencilla, pero la conversación fluía con ligereza. Beatriz le habló de su infancia, él le contó de su madre, a quien había perdido joven. Compartieron silencios que no incomodaban, sino que unían. En un momento, Beatriz le dijo, «¿Sabe? A veces pienso que la vida lo trajo aquí no para ayudarme, sino para enseñarnos algo a los dos». Ariel la miró a los ojos. «Creo lo mismo». Y esa confesión quedó flotando entre ellos como una promesa no dicha, pero sentida. Cuando se despidieron, Ariel no quiso irse de inmediato. Se quedó un instante en la puerta observando la escena, los niños dormidos, la madre en su silla, Beatriz sonriendo cansada. «Gracias por dejarme formar parte de esto», dijo en voz baja. Ella respondió con una sonrisa dulce. «No me dé las gracias, usted también está aprendiendo a amar». Y mientras él se alejaba bajo la lluvia, comprendió que esa frase lo acompañaría toda la vida. Porque en ese hogar, sin lujos ni apariencias, había encontrado lo que siempre había buscado, un lugar donde el corazón, por fin, podía descansar. El amanecer llegó con una luz suave, casi dorada. Beatriz abrió la ventana y respiró el aire fresco del campo. Juan y Pablo aún dormían y la casa estaba en silencio, ese silencio que ahora se sentía como paz, no como soledad. Pensó en todo lo que había pasado, el miedo, la incertidumbre, las lágrimas, y en cómo, poco a poco, todo había empezado a transformarse. Ariel ya no era una visita ocasional, era parte de su rutina, parte de su vida. A veces llegaba temprano con pan y flores, otras simplemente para compartir un café y escuchar. No necesitaban decir mucho. Había entre ellos un entendimiento profundo, ese que nace cuando dos almas heridas se reconocen. Era el amor que transforma, ese que no llega gritando, sino que susurra, «Ya estás a salvo». Ariel también despertaba distinto cada día. Ya no necesitaba esconderse detrás de su trabajo ni de su poder. Su mundo se había simplificado y, paradójicamente, se había vuelto más pleno. Encontraba alegría en las cosas pequeñas, en el olor a tierra mojada, en la risa de los niños, en el sonido de la máquina de coser. Nunca imaginé que la felicidad sonara así, pensaba mientras observaba a Beatriz. Ella, sin buscarlo, lo había sanado. Había tocado las partes de su alma que él creía muertas. El amor es la forma más saludable de transformar el sufrimiento en sabiduría. Recordaba de Marian Rojas, y por primera vez entendía realmente lo que significaba. Una tarde, mientras jugaban con los niños, Ariel se quedó mirando a Beatriz en silencio. Ella reía con Juan, con esa alegría serena que solo tienen las madres. En su rostro ya no había el cansancio de antes, sino una luz nueva, una mezcla de fuerza y ternura. Ariel se acercó, sin planearlo. «¿Sabe?», dijo, «creo que usted me salvó la vida».
Beatriz lo miró sorprendida, con una sonrisa tímida. «No exageres, Ariel». Él negó con la cabeza. «No, es verdad. Yo no sabía lo que era vivir. Solo existía. Y tú me enseñaste a sentir otra vez». Sus palabras no eran un halago, eran una confesión. La fe en el amor se había convertido en su medicina. Beatriz no respondió de inmediato. Bajó la mirada, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte. No por miedo, sino por reconocimiento. Ella también había cambiado. Ese hombre que un día representó su desgracia se había convertido en parte de su sanación. No era un cuento de hadas, era la vida misma, con su mezcla de dolor y redención. «Tal vez los dos necesitábamos esto», dijo finalmente. «Yo, recordar que todavía hay bondad, y tú, aprender que no todo se compra». Ariel sonrió. «Exactamente». Y en ese intercambio sencillo, el destino se cerró como un círculo perfecto, lleno de esperanza en medio del dolor. Con el tiempo, la madre de Beatriz se recuperó. Ya podía caminar por el jardín, acompañada por los niños y por Ariel, que ahora era casi parte de la familia. En las tardes se sentaban todos bajo el viejo árbol, compartiendo historias y risas. Beatriz miraba esa escena y sentía una gratitud inmensa. Había aprendido que los milagros de la vida no son relámpagos espectaculares, sino amaneceres tranquilos después de una larga tormenta. Ariel, en silencio, también agradecía. No había encontrado éxito ni dinero nuevo, pero sí algo que valía más: el sentido. Porque cuando uno ama de verdad, entiende que lo esencial no se mide, se siente. Un día, mientras la lluvia caía suave, Ariel tomó las manos de Beatriz. No fue una declaración, fue una promesa. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo cuidar tu presente», dijo. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin tristeza. «Ya lo estás haciendo», respondió. Esa frase lo conmovió hasta los huesos, porque entendió que amar no siempre es decir te amo, sino demostrarlo cada día con pequeños gestos. Esa era la decisión del corazón que ambos habían tomado sin darse cuenta: elegirse en lo simple, en lo cotidiano, en lo verdadero. Los meses pasaron. La vida siguió, pero diferente. Ariel ya no era el magnate, y Beatriz ya no era la mujer humilde. Eran solo dos seres humanos que se habían encontrado cuando más necesitaban amor y comprensión. Juan y Pablo lo llamaban Tío Ariel, aunque en sus corazones sabían que él era mucho más. En esa casa, llena de risas, costuras y olor a pan, el tiempo se detuvo para enseñarles a todos una lección silenciosa: que el amor no cambia las circunstancias, pero sí cambia a las personas. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Una tarde, Ariel llegó con una sorpresa: una cometa nueva para Juan y un libro de cuentos para Pablo. «¿Y para mí?», preguntó Beatriz sonriendo. «Para ti», dijo él, «traigo mi paz». Ella lo abrazó y por primera vez no sintió miedo, no de perder, no de sufrir. Sintió solo gratitud, porque entendió que el amor no era una promesa de eternidad, sino un regalo del presente. Y en ese abrazo, el pasado dejó de doler. Las heridas del alma cicatrizaron en silencio, sin dramatismo, como florece una planta después de la lluvia. El tiempo pasó, pero su historia quedó viva en cada rincón de esa casa. En los dibujos pegados a la pared, en las flores secas guardadas en libros, en las tardes compartidas bajo el sol. Beatriz seguía cosiendo, Ariel seguía aprendiendo a amar, y los niños crecían rodeados de amor. Ya no eran dos mundos opuestos, sino un solo hogar construido con ternura, perdón y resiliencia. Porque cuando dos corazones se sanan juntos, crean algo que ni la vida ni el destino pueden deshacer. Y así, un día, mientras el sol caía y el viento movía las cortinas, Ariel miró a Beatriz y le dijo con una sonrisa tranquila: «Al final, vine a quitarte la casa y tú me diste un hogar». Beatriz sonrió con los ojos llenos de emoción.
El destino tenía otros planes, y en ese instante se abrazaron. No como el magnate y la mujer humilde, sino como dos almas que habían aprendido que el amor verdadero no llega para salvarte, sino para enseñarte que ya eras fuerte todo este tiempo. A veces, la vida nos lleva por caminos que no entendemos, nos quita, nos rompe, nos empuja al límite, solo para mostrarnos que aún somos capaces de amar. Beatriz perdió casi todo, y Ariel creía tenerlo todo. Pero cuando el destino los cruzó, ambos descubrieron la verdad más simple y más difícil de todas, que el amor no siempre llega cuando lo buscamos, sino cuando lo necesitamos para sanar. Quizás tú también hayas pasado por algo así, un momento donde sentiste que la vida te quitaba demasiado, y sin embargo, aquí estás. Eso significa que dentro de ti sigue viva la resiliencia, la esperanza en medio del dolor, y esa fe en el amor que nunca muere del todo. Porque cada herida puede convertirse en una puerta si tienes el valor de abrirla. Dime, ¿alguna vez sentiste que el destino te arrebataba algo cuando en realidad te estaba preparando para algo mejor? Déjalo en los comentarios, me encantaría leerte. Tu historia puede inspirar a otros que hoy sienten que ya no pueden más. Y recuerda, a veces quien llega a destruirte es el mismo que te enseña a sanar el pasado. Porque el amor verdadero no promete no doler, promete quedarse cuando todo duele. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo historias que curan el alma, que nos recuerdan el poder de la empatía y que prueban que siempre es posible volver a empezar.